Ante todo, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar en este video sobre la primera ley de termodinámica para sistemas termodinámicos y volumen de control. Este grupo está conformado por Puerta Jocelyn, Rosendo Pastora, Yosimar Llovera, Rodríguez Germaí, López Jessica y Gallardo Indira. Antes de hablar de la primera ley de termodinámica, vamos a definir qué es termodinámica. Termodinámica es la rama de la física que trata del estudio de los sistemas macroscópicos y de la interconversión de las distintas formas de energía. Como podemos ir viendo en la imagen, se ve como un fósforo que está como prendiendo como un fuego, ¿no? Luego tenemos lo que es sistema termodinámico. El sistema termodinámico, como bien se ve allí, es un sistema delimitado de su entorno por fronteras reales o hipotéticas. Se conoce como sistema termodinámico. Como vemos la imagen que está al lado, que vemos como una imagen que tiene como un azul que dice universo, se ve el sistema que es lo que está en el centro verde. Y vemos alrededor que está un borde como azul. Y nos dice lo que es frontera y entorno. Si vemos el concepto nos dice que es un sistema delimitado de su entorno por fronteras. Entonces vemos que está como que adentro de esa imagen o de esa figura en azul. Ahora bien, ¿qué es la primera ley de la termodinámica? Ok, la primera ley de la termodinámica nos dice que es la que establece que si se realiza trabajo sobre un sistema o bien este intercambia calor con otro, la energía interna del sistema cambiará. Como vemos allí, vemos una imagen que se ve como una olla en una cocina. Entonces ahí vemos que está como quien dice, se cambia la energía interna del sistema cambia porque se está transmitiendo calor. Y obviamente al transmitir calor, la energía va a cambiar completamente. Un ejemplo claro es el siguiente. Ahí vemos un automóvil, ¿no? Entonces dice, sucede en el motor de un automóvil que genera calor por la reacción química entre el oxígeno y la gasolina vaporizada en los cilindros del motor. Cuando el gas se calienta, empuja los pistones de los cilindros, efectuando así un trabajo mecánico que se utiliza para lograr que el vehículo se ponga en movimiento y pueda desplazarse. O sea, al calentarse, al generar el calor, va a generar que el carro empiece a la reacción química entre el oxígeno y la gasolina vaporizada, y va a generar que tenga desplazamiento. Entonces, esto se explica de mejor manera con la ley de la conservación de energía, el cual la energía no se crea ni se destruye, solamente que se transforma. O sea, esta energía, este calor que está generando esta reacción química, se transforma y hace que el carro tenga un desplazamiento. Ahí vemos unos círculos, ¿verdad? Que es como lo que debe estar incluido, ¿no? Como que lo influye, y es energía, trabajo y calor. Esto vendría siendo la primera ley de termodinámica, el cual tenemos acá abajo una fórmula de primera ley de termodinámica. Tenemos como un triangulito, que ese triangulito en termodinámica se puede denominar como delta. Entonces tenemos lo que es el calor, la Q nos identifica el calor, o sea, delta Q nos dice calor suministrado, delta U el cambio de energía interna del sistema, y delta W que es el trabajo realizado por el sistema. Entonces si vemos la fórmula nos dice delta Q es igual a delta U más delta W. Acá tenemos un ejercicio práctico, el cual dice, a un sistema termodinámico se le suministran 200 joules de calor y realiza un trabajo de 50 joules. ¿Cuál es el incremento en su energía interna? Delta U. ¿Qué significa esa delta U? Ese triángulo es una letra griega que se utiliza para indicar la variación, cambio o incremento de una magnitud física. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Ver cuáles son los datos que tenemos. Nos está dando el calor, que son 200 joules, y nos está dando el valor de trabajo, que son 50 joules. Entonces aplicamos y colocamos nuestra fórmula y dejamos como incógnita lo que necesitamos buscar, que en este caso es delta U
Entonces decimos delta U es igual a calor menos trabajo. En esto lo que hacemos en la segunda parte, en la solución, es sustituir los valores que tenemos en la fórmula que vamos a aplicar. Entonces colocamos delta U es igual a 200 joules menos 50. Esto nos da una respuesta a delta U es igual a 150 joules, lo cual nos dice que la energía interna del sistema aumentó 150 joules. Ahora vamos a ver el sistema cilindro-pistón o sistema cilindro-émbolo. Este es un sistema cerrado que contiene un gas o fluido presurizado en su interior. Este pistón puede moverse hacia arriba o hacia abajo libremente para poder cambiar el volumen que ocupa el fluido en su interior. Como podemos ver la imagen de estos émbolos, estos cilindros, vemos que se encuentra una PX, eso es presión exterior. Y vemos debajo de cada uno de los émbolos, de los cilindros, vemos que está V1, que es el volumen inicial, y VF, que es el volumen final. Cuando aplicamos una fuerza externa, que es en la primera imagen está bien, cuando aplicamos la fuerza de la segunda imagen y presionamos hacia abajo el pistón, disminuye lo que es el volumen, pero queda, la energía queda igual dentro, no hay ningún cambio dentro de esa masa que está ahí. El área que vemos afuera es la diferencia que hay del volumen inicial y el volumen final. En estos dos ejemplos que presento, uno es la olla de presión. En este caso, la masa de agua y vapor está sellada. Aquí se observa que el trabajo es cero porque las paredes son rígidas y no hay ningún tipo de movimiento, por lo que todo el calor que entra se convierte directamente en un aumento de la energía interna. En el ejemplo de las baterías, aunque no parece un sistema mecánico, la batería actúa como una masa de control donde la transferencia de energía eléctrica en una forma de trabajo modifica la energía interna química almacenada en su interior. Este sistema de la carga de la batería es un sistema cerrado porque la batería acumula la energía que luego se va a necesitar. Ahora bien, para finalizar, podemos decir que la masa de control es esencial para analizar procesos donde el fluido no fluye continuamente, simplificando el estudio al enfocarse únicamente en los cambios energéticos de una porción de materia definida. Continuando con el ciclo de la exposición de termodinámica, yo les voy a conversar de lo que es el análisis para masa de control que experimenta un ciclo termodinámico. Cuando nos vamos a la definición, esto quiere decir que el sistema parte de un estado inicial, atraviesa varios procesos, cambios de presión, volumen o temperatura y regresa exactamente al mismo estado. ¿Qué quiere decir esto? Es un ciclo en una serie de procesos donde el estado inicial es el mismo que el estado final. Cuando visualizamos lo que es la primera ley de la termodinámica, que vemos acá en la imagen en la presentación, lo definimos como el trabajo neto realizado por el sistema durante un ciclo es igual al calor neto transferido al sistema. Esto es crucial en máquinas térmicas. El trabajo que sale es el calor que entra menos el calor que sale. Cuando vemos acá lo que son los tipos de ciclos principales. Esto va dependiendo de la dirección de la red de energía. Los ciclos se clasifican en dos grandes grupos. Ciclos de potencia motores, que su objetivo es producir un trabajo neto positivo a partir de una entrada de calor. Ejemplo, los motores de gasolina, el ciclo diésel o el ciclo Rankine, plantas de vapor. Y luego tenemos lo que es el balance y la eficiencia. Eficiencia se define como lo que obtienes trabajo sobre lo que pagas. Esto quiere decir el calor de la entrada. Ahora, en esta lámina vamos a visualizar lo que es el ciclo de refrigeración y bombas de calor, ¿ok? Para esto
¿Cómo se define? Su objetivo es transferir calor de un cuerpo frío a uno caliente mediante la aplicación de trabajo externo. Tenemos un ejemplo, refrigeradores domésticos y aires acondicionados, donde se define como que el balance de Q salida es igual a Q entrada más W entrada. También lo podemos, acá también vamos a visualizar lo que es el desempeño. En lugar de eficiencia, se usa el coeficiente de desempeño. Acá podemos visualizar lo que es la fórmula para la refrigeración. Muchísimas gracias. Análisis de sistemas abiertos en termodinámica. Requiere definir fronteras especiales fijas o móviles a través de las cuales fluye la materia. Definición de volumen de control. Volumen de control es la región geométrica del espacio elegida para el estudio termodinámico. Superficie de control, frontera física o imaginaria que delimita el volumen de control. Permeabilidad es la materia y la energía que cruzan libremente esta superficie. Flujo de masa, cantidad de masa que cruza la superficie por unidad de tiempo. Ecuación de flujo, se calcula mediante la fórmula matemática. M es igual a P por B' por A. Variables, P es densidad, B' es velocidad promedio y A área transversa. Volumen de masa, ecuación de continuidad. El principio de conservación establece que la masa no se crea ni se destruye. El balance se expresa mediante la ecuación de continuidad. En formas de tasas temporales, velocidad de cambio se describe como las siguientes ecuaciones que se presentan y la sumatoria de flujos másicos que ingresa al sistema, sumatoria de flujos másicos que abandonan el sistema. A continuación se presenta un cuadro de flujo estacionario versus el flujo transitorio donde especifica cada una de sus características. Continuando, la integración del balance de masa con la primera ley de la termodinámica, el balance de energía para un sistema abierto añade un flujo de calor Q, el trabajo mecánico W y la energía transportada por masa, entalpía, energía cinética y energía potencial, donde se presenta la ecuación de la energía general se presenta la ecuación general de la energía. En el escenario 1, flujo estacionario, estado estable, tenemos que una tobera adiabática acelera un fluido reduciendo su presión. Al ser adiabática no hay transferencia de calor, tampoco produce trabajo, donde se especifican los datos de entrada, datos de salida y el desprecio. Seguidamente, en la integración, en el balance de masa, se presenta la ecuación, el balance de la energía simplificado, donde especifica su ecuación, el cálculo de la velocidad de salida, conversión de unidades, y en el escenario 2, el flujo transitorio, proceso de llenado, las propiedades varían temporalmente. Se integra la ecuación entre un estado inicial y final. Un ejemplo práctico de ello es el llenado de un tanque evacuado, donde un tanque rígido inicialmente vacío se conecta a una línea de suministro que transporta vapor APE y TE. La válvula se abre hasta que la presión se iguala, el proceso es adiabático y el volumen de flujo es fijo. En el balance de masa integrado se presentan sus ecuaciones y el resultado teórico, la energía interna específica final del fluido dentro de los tanques es exactamente igual a la entalpía específica del fluido en la línea de suministro. Tiene como un efecto H es igual a U más PB, la temperatura final dentro del tanque es mayor que la temperatura de la línea debido al trabajo de flujo realizado para empujar el fluido hacia adentro. En este punto me hablo de un balance de masa y energía de flujo estacionario. En un volumen de control bajo condiciones de flujo estacionario, la masa total y la energía total del sistema permanece constante a lo largo del tiempo. Tenemos que el balance de masa es la suma de los flujos básicos de entrada, que es igual a la de salida, representado en la sumatoria de masa de entrada, que es igual a la sumatoria de masa de salida. Hablamos de un balance de energía, que es la tasa de transferencia de energía por calor, trabajo y masa de entrada, que equivale a la energía de entrada, que es igual a la energía de salida, representando una ecuación general
gravitacional, donde la U nos hace referencia al calor de entrada, más la W, que nos hace referencia al trabajo de entrada, más la sumatoria de la masa de entrada, multiplicado por la entalpía de entrada, más el volumen al cuadrado de entrada entre 2, sumándole la energía de potencia gravitacional. Esto es igual al calor de salida, más el trabajo de salida, más la sumatoria de la masa de salida multiplicado por la entalpía de salida, sumándole el volumen al cuadrado de la salida, dividido entre 2 y sumándole la energía de potencia gravitacional de la salida. La energía interna U como propiedad de estado. La energía interna representada en este caso por la letra U es la suma de toda la energía microscópica de un sistema, tales como la energía cinética de las moléculas, traslación, rotación y vibración, y la fuerza de enlace químico, dividida entre las propiedades del estado, donde su valor depende exclusivamente del estado actual del sistema, no de la trayectoria del proceso. Tenemos una diferencial exacta, que es el cambio de energía interna, donde delta es igual a U2 menos U1, donde es una independiente de cómo se realiza el cambio del estado. Y tenemos los gases ideales de la energía interna en la función única y exhaustiva de la temperatura, que es igual a los pies. En este punto hablaremos de las turbinas, dispositivos que producen trabajo mecánico a expensas de la presión y la energía térmica de un fluido. Están caracterizados porque producen trabajo de salida. El calor transferido es despreciable frente al trabajo, que es igual a cero, y los cambios de energía cinética y potencial se ignoran habitualmente. Representada por una ecuación muy simplificada, donde nos habla que la W, representada por el trabajo de salida, es igual a la masa por la entalpía de entrada menos la entalpía de salida. Hablamos de los compresores y bombas. Son dispositivos que consumen trabajo mecánico para incrementar la presión de un fluido. Compresores para gases y bombas para líquidos. Están caracterizados porque requieren trabajo de entrada, representado por la WEN. Los cambios de energía cinética y potencial son generalmente despreciables. Y representa por una ecuación simplificada por la WN, que el trabajo de entrada es igual a la masa por la entalpía de salida menos la entalpía de entrada. Nos toca ahora determinar la entalpía en las tablas de termodinámica. Para poder calcular necesitamos los valores numéricos de la entalpía 1 y la entalpía 2, usando la termodinámica del agua. Para el estado 1, que es la entrada, tenemos una presión 1, que es igual a 2 megapascales, que equivale a 2000 kilopascales, y una temperatura T1, que es igual a 400 grados centígrados. Si revisamos la tabla de presión del agua saturada, vemos que a 2000 megapascales la temperatura de saturación es de 212,38 grados centígrados. Como nuestra temperatura real es de 400 grados centígrados, mucho mayor que la de saturación, concluimos que el fluido es vapor sobrecalentado. Al buscar las tablas de vapor sobrecalentado en estas condiciones, obtenemos nuestra primera entalpía, que es la H1, que es igual a 3248,4 kilojoules sobre kilogramo. Para el estado 2, que sería la salida, se nos indica que la presión P2 es igual a 0,1 megapascal, equivalente a 100 kilopascales, y que sale como vapor saturado seco. Esto significa que su calidad de vapor es exactamente 1.0. Todo es gas, nada es líquido. Al buscar la tabla de agua saturada por el valor de presión de 0,1 megapascal, tomamos directamente el valor de la entalpía del valor saturado, denotado como Hg, que es igual a la entalpía 2, es igual a Hg, es igual a 2675,0 kilojoules sobre kilogramo. Buenas noches, mi nombre es Indira Gallardo. Voy a explicar lo que es cómo se pueden realizar los trabajos o los ejercicios de lo que tiene que ver con las energías, los sistemas, si es abierto, si es cerrado,
y cómo se pueden ir desarrollando los trabajos. En este caso tenemos la definición. Voy a explicar lo que tiene que ver con los ejercicios de termodinámica. El objetivo es analizar cómo se transforma la energía de calor y el trabajo en diferentes sistemas físicos, aplicando lo que son las leyes fundamentales de la termodinámica. Para ello tenemos que saber lo que es el sistema, definición de sistema, si es abierto, si es cerrado. Si es abierto es un control de masa, si es abierto es un volumen de control, y si es cerrado es un control de masa. Podemos poner ejemplo, por ejemplo, un pistón, que el control es cerrado porque el flujo siempre va a estar allí dentro del cilindro, y el abierto tiene que ver con unas turbinas que entre más masas entra y sale por medio del proceso que tiene la turbina de acelerar y poder generar fuerza. Identificamos las energías, en este caso la frontera tiene que ver con la entrada, que es el calor suministrado, en este caso se identifica con una Q, y el trabajo realizado sobre el sistema se identifica con una letra W mayúscula. La salida tiene que ver con el calor o el trabajo realizado por el sistema. En esta otra lámina podemos ver lo que es un problema, o lo que tiene que ver con la aplicación del trabajo de cálculo o de calor. En este ejercicio se puede ver lo primero que hay que definir el sistema, si es abierto o si es cerrado, y extraer las variables conocidas que nos dan el enunciado, como tiene que ver la presión, la temperatura, en este caso, o el volumen. Es vital que nos aseguremos de que todas las unidades tengan el sistema internacional para convertir de litros a metros, o si es de Celsius a Kelvin. Esto es para hacerlo antes de empezar a hacer las operaciones. El resultado de la energía tiene que hacerse junto con esta fórmula. También podemos hablar de la transformación de la energía en la industria. Los motores de combustión interna, que se habla de que ellos transforman la energía en una combustión en trabajo mecánico, es decir, en movimiento. También hablamos de las centrales eléctricas, que son turbinas de vapor. Este sistema es un generador que tiende a girar y a convertir ese giro en vapor de continuo, o un flujo continuo de vapor, el cual se utiliza para la energía de hacer un generador como tal. Y los sistemas de refrigeración, en este punto, tiene que ver con el trabajo mecánico del sistema de extraer el calor de un espacio y enfriarlo para luego enfriarlo. En este caso podemos conocer lo que son las cavas cuarto, que son las que por medio de compresores hacen este mecanismo de generar todo ese calor que genera ese compresor, lo convierte en un espacio, lo extrae para poderlo hacer que enfríe por medio de gases específicos. Y también tenemos el análisis o las claves para el análisis térmico. En esto podemos tener la conservación absoluta, que es la energía que no se crea ni se destruye, solo se cambia de forma. El objetivo en ingeniería tiene que ver con diseñar equipos que minimicen las pérdidas de calor residual y maximicen la obtención del trabajo útil. También tenemos el criterio crítico, que al haber un error en la asignación de un gas, puede ser más o puede ser menos, en la determinación del sistema, invalida por completo un diseño. Es decir, hay que estar claro con las fórmulas, los valores y los símbolos que vamos a utilizar en el desarrollo de estos cálculos. Bueno, espero que les haya gustado mi presentación y que sea de provecho. Hasta luego.